Es un gran honor para mí y me hace muchísima ilusión poder inaugurar este primer congreso que organizan nuestros estudiantes de la Facultad de Traducción, a quienes felicito por la iniciativa. Enhorabuena, porque organizar esto no es tarea fácil. Llegamos aquí con todo organizado, pero hay mucho trabajo por detrás. Quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Gracias de corazón a María Valvanera por su buen carácter, su amabilidad en la administración. Gracias a José, los medios audiovisuales también tienen ahí una labor importante. Gracias también infinitas a todo el comité de organización, al comité científico, a esa parte visible y a esa parte invisible, que también tienen una labor muy importante. Y muchísimas gracias a los 6 ponentes que están hoy aquí por haber tenido la amabilidad de viajar a Soria y estar hoy con nosotros en este congreso tan interesante, que nos van a hablar de las oportunidades ocultas que laten en el ámbito del mercado laboral, en el campo de la traducción y de la interpretación. ¿Qué hay detrás de todas esas oportunidades ocultas? Gracias a las entidades también patrocinadoras, también muy importante. Y simplemente quiero decir, la jornada arranca con una ponencia muy interesante sobre las salidas profesionales especiales y especializadas en los servicios públicos. Termina con 10 consejos muy efectivos y muy productivos para trabajar mejor. Y, queridos asistentes, termino ya. Hoy los protagonistas sois vosotros. Sí que me gustaría terminar mis palabras con una reflexión, que hoy 18 de mayo del 2017, cuando terminéis este congreso, tengáis una reflexión, y es que si lo que estáis haciendo hoy os acerca al lugar que queréis tener mañana, si os acerca a algo mejor profesionalmente. Gracias a todos por venir, que disfrutéis, y cedo la palabra a Guillermo Pinilla, alma mater de este congreso. Gracias. Bueno, pues de nuevo, muy buenos días y bienvenidos a Soria. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cuando tuve la loca idea de organizar este congreso, jamás pensé que llegaría a materializarse en algo como lo que al final ha sido, ¿no? Nunca pensé que crear un congreso de la nada y hacer que estudiantes y profesionales estuvieran interesados en él fuera a ser tan difícil. Y lo cierto es que de puertas para afuera todo parece muy fácil. Tú contactas con los ponentes, creas un cartel atractivo y el resto es pan comido. Y nada más lejos de la realidad. Yo, que soy scout desde que tenía 8 años, lo he comparado un poco como el ascenso a una montaña, ¿no? Comienzas un poco con mucha fuerza, con muchas ganas. Luego vas superando poco a poco dificultades, vas encontrando el apoyo, sobre todo el apoyo y la ayuda de muchísima gente. Te ayudan a escalar una grieta o a cruzar un glaciar. Pero hay muchas otras ocasiones en las que piensas en tirar la toalla, que piensas que ya no puedes más. Y muchas otras en las que crees que el estrés y la pérdida de tiempo en otros temas que a priori son más importantes, pues al fin y al cabo no te merece la pena, ¿no? Pero luego llegas a la cima que es ver este congreso con más de 130 personas y, pues quieras que no, emociona, ¿no? Han sido meses muy duros de dificultades, de contratiempos, de correos electrónicos, de más correos electrónicos, llamadas, desesperación, patrocinio sí, patrocinio no, reuniones, discusiones, estrés, más estrés todavía, algún microinfarto que me ha provocado Ismael Pardo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Más de 130 personas cuando sinceramente no esperaba ni llegar a las 100. No me malinterpretéis, no por culpa vuestra, sino por el simple hecho de que al final esto es un congreso creado de cero, a la gente le cuesta mucho apuntarse a este tipo de cosas y esto no es un congreso de estudiantes como un ENETI, que tiene mucha solera, tiene muchísima gente trabajando detrás, tiene muchas ediciones, no es un congreso de profesionales como el de la SELM. Esto es al final algo que se ha creado de cero. Entonces, gracias a todos vosotros por venir y a todas aquellas personas que han ayudado a hacer esto posible, ¿no?
Esta idea loca comenzó en Amberes, hablando con Ismael, después de haber comprado su libro de Diario de un futuro traductor, el cual os recomiendo. Y pues se me ocurrió montar un tradusarado de estos, que a la gente le gusta volver a repetir, que es una experiencia muy bonita, donde se aprende mucho. Y poco a poco, haciendo contactos y sobre todo con mucha ayuda, hemos conseguido llegar hasta aquí. Y lo cierto es que se me ha ido él, sí. Quiero que este congreso sea el primero de muchos y que las ediciones venideras sean muy fructíferas, como estoy seguro de que lo va a ser esta. Quiero que aprovechéis los conocimientos y las experiencias de nuestros ponentes y las hagáis propias, absorbiendo como si fuerais esponjas, ¿vale? Y es que al final el nombre de las oportunidades ocultas no está puesto al azar. Ahí fuera tenemos miles de oportunidades laborales como graduados o estudiantes de traducción e interpretación. Y el problema es que no sabemos buscarlas, o bien por el desconocimiento de lo que somos capaces de hacer y de las grandes habilidades que tenemos, o simplemente, y por desgracia en muchos casos es así, porque esperamos que lleguen por ciencia infusa, que caigan del cielo. Y que algún día alguien nos va a mandar un correo electrónico o nos va a mandar un mensaje a Twitter o a LinkedIn simplemente porque estamos ahí. Pero no. Hablad con Gala, a ver si alguna vez se imaginó que con 21 años iba a ser la cofundadora de una startup en California. O con Nayara, una de nuestras asistentes que organizó el ENETI 2014 aquí en Soria y que ahora mismo, después de estudiar en esta facultad, está trabajando de subtitulado. ¿Creéis que acaso que han llegado hasta ahí simplemente por tener un perfil profesional o por utilizarlo, por buscar trabajo y trabajarse las cosas para poder llegar a ser buenas profesionales en su campo? ¿O es que pensáis acaso que Rosa Llopis ha conseguido trabajar donde está ahora mismo por tener una sonrisa preciosa y ser una persona agradable? ¿O porque ha trabajado muchísimo y muy duro durante muchos años para ser una de las profesionales más reconocidas de nuestro sector? Las oportunidades están ahí fuera y somos nosotros los que tenemos que ir a por ellas, y hay que salir al mundo y comérselo sin ningún miramiento. Y da igual que habléis un idioma u otro, cuál sea vuestra combinación lingüística, eso no importa si os gusta más una especialidad u otra, o si sois más de videojuegos o sois tradurrunners, me da igual. Vosotros lo que tenéis que hacer es que lo que los clientes quieren es una persona que les solucione los problemas. Un traductor, un intérprete, un profesional que resuelva sus problemas con asistencia lingüística cuando ellos lo necesitan. Lo que tenéis que hacer es apuntalar todas vuestras fortalezas para contrarrestar aquella falta de experiencia que tengáis o cualquier cosa que os puedan echar en cara. Así que no esperéis más. Si estáis en primero de carrera pero queréis ser intérpretes, directamente buscad cursos sobre interpretación, realizad miles de cosas que podéis hacer. Tenéis repositorios de la Unión Europea, de Downing Street, de la Casa Blanca. Id a por ello. Si os gusta la medicina, no esperéis y aunque estéis en primero o en segundo de carrera, haced un curso de traducción biosanitaria. Tenéis miles de recursos en Internet a vuestra disposición, así que si no os formáis es porque la barrera os la ponéis vosotros con excusas. Y lo precioso de la traducción e interpretación es que podéis combinar las pasiones en un trabajo. Si te gustan las películas, el cine, tienes audiovisual. Si te gusta la política y las relaciones internacionales, esta es tu profesión. Historia, ingeniería, literatura, arquitectura, todo. Porque podéis combinar los idiomas con aquello que más felices os hace. Y tenemos la suerte de trabajar en la profesión más bonita del mundo. Tengo que dar las gracias a Ana Muñoz, la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación, por no darnos más que alas y apoyo para conseguir llegar a buen puerto. Al igual que a las doctoras Consuelo Gonzalo, a Verónica Arnaiz y a Susana Álvarez por su apoyo prestado en diversas facetas en este congreso. Asimismo, tengo que agradecer al Vicerrectorado del Campus de Soria por su apoyo económico al proyecto, al igual que Caja Rural de Soria, en la persona de don José María Carrizosa, que también nos han ayudado a sacar adelante este congreso de estudiantes, al igual que el Vicerrectorado de Estudiantes de Valladolid. De igual modo, quiero agradecer a todos los miembros que integran nuestro comité científico, la confianza en un grupo de estudiantes que organizaba por primera vez un evento de esta magnitud aquí. Y gracias no solo a quienes estáis presentes aquí, sino a quienes nos han apoyado desde Cuba, Bélgica, Portugal, Italia, Polonia o Colombia. Por otro lado, a aquellas empresas de traducción. Ahí está. O proveedoras de formación para traductores e intérpretes que han querido colaborar económicamente con nosotros, como son ANETI, la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación, a Calomo y Cran, una empresa dedicada a la formación de traductores e intérpretes con cursos en diferentes áreas, y a Trágora Formación, la Escuela Profesional de Traducción e Interpretación, quienes, os recuerdo, sortean 2 plazas para su seminario online de cómo empezar en el mercado de la traducción sin tener experiencia, con el enlace que os mandamos por correo electrónico a finales de la semana pasada.
No puedo dejar de dar las gracias a los ponentes. Muchísimas gracias, José, Gala, Eugenia, Ismael, Carmen y Marta, por haber aceptado venir hasta Soria y habernos hecho tan fácil poder organizar este congreso. Y quiero mandar un abrazo muy fuerte y con cariño especial a Sherezade Suria, quien por motivos personales de última hora no ha podido estar hoy con nosotros, a pesar de que le hacía muchísima ilusión poder volver a Soria. Y os recuerdo también que podéis ganar un libro de False Friends de Sherezade y la libreta de una bolsa de tela de Tradúceme despacio que tengo prisa, que nos ha enviado ella gracias a un concurso que más tarde os comentaremos. Gracias también a Gabriel Cabrera por toda la ayuda que ha prestado de forma desinteresada durante los últimos meses. Tenéis también 2 libros de Mamá quiero ser intérprete a vuestra disposición para en un sorteo poder ganarlos. Así como a Ildefonso Muñoz, a quien le he molestado muchísimas veces con dudas y preguntas, y a la ETI y al comité organizador del ENETI de 2017 por los consejos recibidos. Y claramente no puedo terminar estos agradecimientos sin mis amigas y compañeras de comité organizador. Gracias Cristina García, Paula Lorente, Sara Martínez, María Ruiz, Julia Carbonell y Alicia Alonso por todo el trabajo que habéis realizado desde que esto comenzó. Sobre todo gracias por las horas que habéis perdido de vuestros encargos, de vuestros TFG, de vuestro tiempo libre, de vuestro ocio y por ayudarme a hacer que esta idea se haya hecho realidad. Y ya para terminar, quiero realizar un pequeño homenaje a una persona que desgraciadamente ya no se encuentra entre nosotros, pero de quien seguimos estando muy orgullosos y a quien echamos muchísimo de menos. Ella es Olatz Rodríguez Cuadrado y Olatz fue la primera persona que me inspiró en nuestro sector. Con su marca Transolation, que era una genial idea de combinación entre su nombre y Translation, pues descubrí que yo no me había equivocado en estos estudios. Y a pesar de que no pude llegar a conocerla personalmente, lo cual es una espinita que tengo clavada, Olatz ha sido, y estoy seguro de que será siempre, una de las personas que más me ha ayudado y más ha empujado a cumplir mis sueños. Siempre que hablábamos me decía que no importaba la falta de experiencia, porque las ganas, el trabajo duro y el sacrificio personal era lo que iba a hacer que esas oportunidades llegasen antes o después. Y ella fue el germen de que yo haya querido organizar este congreso, porque fue la personificación de que en esta profesión, entre compañeros, nos ayudamos. Aunque ese compañero esté en primero de carrera y tú haga 2 años que te has graduado. Olatz falleció hace ya 1 año y medio, pero su espíritu, su bondad, su cariño y su alegría permanecen entre nosotros. Así que este congreso va dedicado para ti, Olatz, eskerrik asko y goratu bihotza por siempre. Y sin más dilación, pues ya declaro inaugurado este primer congreso de estudiantes de la Facultad de Traducción e Interpretación, las oportunidades ocultas. Y como ya he dicho, gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo no dejéis de formaros nunca. No desaprovechéis jamás la oportunidad de asistir a un congreso, ya sea de estudiantes o de profesionales, porque vais a aprender muchísimo. Vamos a buscar todas aquellas oportunidades que están ocultas, pero que están ahí. Muchísimas gracias. Vale, bueno, buenos días a todo el mundo. Nuestra ponencia inaugural va a ser introducida por Carmen Cedillo, que va a hablar sobre traducir e interpretar para los servicios públicos, una salida especializada y especial. Carmen Cedillo Corrochano es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pablo de Olavide y tiene el máster universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos de la Universidad de Alcalá. Recientemente ha depositado su tesis doctoral titulada La presencia mediática de la traducción e interpretación en los servicios públicos a través del análisis de discursos en la red, que estudia la importancia de los medios de comunicación para la profesionalización de la TISP. Y ha concluido su experiencia como docente en el grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, imparte clases desde el año 2012 en el máster que ella misma cursó y ejerce como traductora e intérprete autónoma desde el 2013. Desde hace 4 años es directora ejecutiva y profesora en ZOT Formación, centro de enseñanza online en el que imparte cursos relacionados con su especialidad, la TISP. Es además miembro activo del grupo FITIS Post y de AFIPITIS y forma parte del congreso editorial de la revista FITIPOS International Journal. Ha publicado diversos artículos sobre la TISP y dado numerosas ponencias y talleres sobre dicho campo de estudios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que os dejo con ella, espero que la aprovechéis y un fuerte aplauso. Buenos días a todos.
Qué responsabilidad esta de ser la primera ponente y manteneros despiertos a las 10 de la mañana, aunque bueno, es buena hora, pero los que hemos trasnochado un poco nos cuesta. Así que, en primer lugar, me gustaría hacer lo protocolario en este tipo de actos, y es agradecer al comité organizador el que me haya incluido aquí en este congreso y darme la oportunidad de reconciliarme con Soria. Cuando digo reconciliarme es porque la última vez que estuve aquí fue en el NTI 2014 y digamos que se me rompió el móvil en mitad del congreso, tuve que comprar un móvil en el centro de la ciudad, por eso la conozco un poco mejor. Por la noche se me rompió el cargador del móvil y al día siguiente, en mi vuelta a Madrid, el autobús se quedó atascado y nos quedamos tirados en mitad de la carretera y tuvimos que esperar como unas 3 horas a que el que venía de Logroño nos recogiera y me devolviera de vuelta a casa. Este año me he hecho la valiente, vengo con ganas, me he traído 2 móviles, una batería externa y agua bendita en una botella, por si acaso. Así que bueno, después de hacer este medio chiste, que en su momento no lo fue tanto, me gustaría empezar a hablaros de la traducción e interpretación en los servicios públicos. Cuando hablamos de traducción e interpretación en los servicios públicos, yo voy a utilizar la forma abreviada, que es TISP, porque si no me agoto desde el primer momento, y he de deciros que tiene varias denominaciones. Como he visto en vuestro propio plan de estudios, lo denomináis interpretación social. Más allá de esa, existen como una multitud de variables increíbles en la propia lengua castellana, como puede ser interpretación comunitaria, interpretación ad hoc o interpretación bilateral. Estas se utilizan como sinónimos de traducción e interpretación en los servicios públicos, pero a mí, honestamente, no me gustan, porque no recogen la realidad. Cuando hablamos de servicios públicos, no solo hablamos de la modalidad oral, también hablamos de la modalidad escrita. De hecho, por mi propia experiencia puedo deciros que he estado como intérprete en varias instituciones públicas y en los ratos libres en los que no hay usuarios nos mandan a hacer traducciones. Por tanto, me parece que este término es bastante más fiel a lo que existe en la vida actual en España. Además de esto, me gustaría deciros también que es muy importante la homogeneización de la terminología. O sea, no podemos pretender que se reconozca una actividad que tiene 10 denominaciones distintas, porque incluso dentro del propio colectivo no sabemos cuál es la distinción entre una y otra. Entonces, en los últimos años se vienen haciendo esfuerzos desde la universidad porque todo el mundo empieza a denominar la traducción e interpretación en los servicios públicos, que es el que a día de hoy tiene más frecuencia de uso en Internet y en los grupos de investigación más especializados. No obstante, como os digo, se sigue denominando cada uno de una forma diferente. Cuando he dicho que es una actividad que no está reconocida, creo que tengo que ser honestos con vosotros. O sea, no vengo a venderos la burra en esta conferencia. Quiero deciros que existe un lado malo y un lado bueno de la TISP. Y es el que quiero también transmitiros aquí. Que una actividad no esté reconocida implica graves consecuencias, que luego más tarde voy a ir detallando en el congreso y que vosotros mismos lo vais a ver por lo que os cuente. Y creo que es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Vale, como digo, que no esté reconocida, pues también tiene algo que ver con que el nacimiento de esta actividad sea muy reciente. En España nace en los años 80-90. Tampoco los propios expertos en la materia nos ponemos de acuerdo con cuándo nace realmente la TIS en España. O sea, algunos dicen que los 80, otros los 90. Lo que está claro es que nace como fruto de una necesidad social. Cuando la TIS nace en España es porque empiezan a llegar un número muy cuantioso de inmigrantes y de repente existe la necesidad de que ellos se comuniquen con los servicios públicos españoles, como en centros sanitarios, en centros administrativos o en centros educativos. Y nace esta actividad. Entonces, es cierto que tiene una corta trayectoria que hace que no solo en el propio colectivo, sino en la propia sociedad no se tenga muy claro qué es lo que hace, qué sirve, de qué sirve y para qué, y cómo lo hacemos, ¿no? Y es lo que quiero explicar. Para mí, la TISP es un acierto. O sea, yo a día de hoy no me puedo arrepentir y quiero que quede muy claro. Este es mi caso concreto. Sé que hay otras personas, otros compañeros míos que quizá no tengan esta misma opinión, pero para mí es un acierto porque es una apuesta segura. La TIS será necesaria en un futuro. A día de hoy se está consolidando. Es algo que, como os he dicho antes, está en construcción. Pero yo confío en que a largo plazo
esto se afiance, se enraice en la sociedad y realmente tenga el estatus que se merece. Siempre va a ser un acierto, o sea, va a seguir existiendo TIS porque todas las sociedades modernas actuales son multiculturales y multilingües. Entonces, siempre va a haber una necesidad candente de intérpretes y traductores en servicios públicos. No os confundáis, a mí hay una cosa que me debaten muchas personas y es que es cierto que desde hace unos poquitos de años no llegan inmigrantes a la sociedad española como hacía hace 10 o hace 20. Es verdad que no llegan tantos porque la crisis económica ha hecho pues, que no vengan para acá, porque no estamos en las condiciones que ellos querrían encontrar aquí en España. Sin embargo, los que ya tenemos no han llegado todavía a tener los conocimientos suficientes de lengua y de cultura como para comunicarse en ámbitos de especialidad. Es algo que se nos olvida muchísimo. O sea, todo el mundo piensa que por saber una lengua se puede manejar en una consulta médica y estamos hablando de que la terminología es muy precisa, de que las situaciones son éticamente comprometidas y de que realmente cualquier matiz puede cambiar perfectamente el acto comunicativo. Entonces, ante la crítica de que realmente no llegan inmigrantes, os puedo decir que siempre va a existir. O sea, la TIS, una vez que ya ha nacido, solo puede ir hacia adelante, no creo que vaya hacia atrás. ¿Qué es la TIS? Aquí me voy a poner un poco sentimental. Yo lo siento, pero soy muy ñoña y mi naturaleza siempre me hace serlo, y más cuando algo es algo que tanto me gusta. Para mí la TIS es esa historia de amor que tú sabes que el chico te lo va a poner un poco complicado, ¿no? No es el típico novio perfecto. Pero aún así, tú piensas que merece la pena. O sea, es una historia de amor que te genera enorme incertidumbre. Pero en realidad, tú decides apostar por ella. Para mí, eso es la TIS. Y como he utilizado este símil amoroso y demás, quiero ilustraros lo que realmente las características propias que tiene en base a esta historia de amor. Como os he dicho, esa historia de amor tiene su parte buena y su parte mala. Su parte mala, hay un enorme intrusismo laboral a día de hoy en España. Es decir, como no está regulada la profesión, cuando digo profesión es entre comillas, como os estoy diciendo, no es una profesión a día de hoy en España. Como no está regulada, cualquiera puede ejercerla. Cualquiera que diga que sabe 2 lenguas. Es decir, el chico saxofonista de una orquesta gallega, porque es rumano y necesitan un rumano en un juicio, puede llegar e interpretar en un juicio. A ese punto llegamos en España. El acceso es súper irregular. Luego vamos a ver que depende del ámbito de la TIS, se accede de una forma o de otra y normalmente se accede mal. Es decir, las condiciones de acceso son muy malas. El salario, pues a ver, ¿qué os voy a decir? O sea, voy a ser sincera, no me voy a comprar un yate. O sea, me gustaría, pero no voy a tener un yate. Ahora bien, voy a dormir muy feliz por las noches. Ya depende de lo que a cada uno le compense o no le compense. Para mí es muy gratificante. Las condiciones, como os digo, pues bueno, a lo mejor en un hospital te ponen a trabajar con un ordenador y te ponen en mitad de un pasillito, ahí aislado, y te dicen, tú, paséate. Y si ves a alguien así un poco extranjero, pues te presentas. Bueno, que soy aquí la del telecupón, la intérprete. Pues no. Y el prestigio, pues a día de hoy es la rama de la interpretación menos valorada. De hecho, se la llama la Cenicienta de la interpretación. A mí me da mucha pena, porque en realidad el valor, ¿quién lo aporta? ¿El colectivo, la sociedad? A mí me lo aportan los usuarios para los que trabajo. Si a mí ellos me reconocen el trabajo y realmente hago un bien para ellos, para mí no hay mayor prestigio que ese. Pero es cierto que si pensamos en el plano económico, pues no. Pero aún así, como os digo, está el lado positivo y es lo gratificante que resulta hacer un trabajo que sin ti sería aún más duro de lo que ya es. Vamos a las consecuencias, o sea, vamos a las características que tiene esta relación amorosa, es decir, ¿qué características tiene la TIS? Para mí la TIS no te lo pone fácil. Como os he dicho, es esa pareja que te tiene todo el día en vilo y te hace pensar a diario que nunca haces suficiente por ella, que siempre tienes que trabajar más, que nunca la tienes en tu mano, que no sabes todo lo que tendrías que saber y que te hace trabajártelo a diario. ¿Por qué os digo esto?
Porque de repente tú estás en un hospital y el médico te dice que le preguntes por favor al paciente que si su casa es de adobe. Y tú dices, ostras, a ver en francés, en inglés o en italiano, como el idioma que habléis, ¿cómo se dice adobe? ¿Cómo lo explico? De repente te toca interpretar para un solicitante de protección internacional que está contando su trayectoria desde el país de origen y te empieza a explicar unas ciudades y países que tú dices, se tienen que haber originado esta misma mañana en un movimiento de placas, porque a mí no me suenan absolutamente de nada, pero ¿usted de dónde viene? A ver, en el mapa, explíqueme. O sea, nunca sabes suficiente de geografía, tampoco sabes suficiente de cultura. De repente te mandan a acompañar a un paciente a hacerse un análisis sanguíneo y tú ves que se niega en redondo. Y dices, ¿pero qué le pasa? Si es un pinchacito, señor, no le va a doler. Pero no es por eso, o sea, realmente es porque en su cultura piensa que va a perder la fuerza si le quitan la sangre. O incluso, que es lo que me pasó hace menos de 2 semanas, que piensan que van a traficar con ella. Y tú dices, madre mía, claro, es que estamos en otro mundo. O sea, realmente nunca sabes suficiente de cultura, de lengua, de geografía, de historia. Todos los días tienes que estudiar para poder ser competente en tu trabajo. Y esto es algo que en realidad te engancha, porque te mantiene, pues eso, pensando que siempre puedes superarte. La TIS nunca te hace caer en la rutina. A diferencia de las parejas muermos, pues la TIS te tiene en vilo todo el día. Sí, es cierto, estás al borde del infarto de miocardio casi a diario. Pero oye, eso de estar en tensión también te genera, pues, gustillo, ¿no? Tan pronto estás traduciendo una campaña de prevención del suicidio para refugiados, como que estás traduciendo un documento sobre absentismo escolar a las familias, como que estás leyéndole los derechos al detenido, como que estás presentando una reunión en el centro educativo en el que el profesor está comunicando a los padres del alumno que va a repetir curso, como que de repente te toca interpretar en el servicio de atención al ciudadano del ayuntamiento a un hombre que va allí muy enfadado, insultando a la burocracia española y a todos los que estamos delante, porque le han puesto una multa. Es que, a ver, señor, usted está haciendo obras en su casa y en España las obras tiene que pedir un permiso. Pero me han puesto una multa y viene enfadado y tú tienes que estar allí. Es decir, cada día es una sorpresa. Esto es como la caja de bombones, ¿no? Normalmente el bombón tiene un sabor un poco amargo porque cuando te necesitan en servicios públicos no es para nada bueno. O sea, siempre es para alguna situación pues dramática, ¿no? Como un médico. ¿Tú cuándo vas al médico? Cuando estás malo. Pues esto es igual. A ti te necesitan cuando pasa algo. Y bueno, tiene sus ventajas y para mí sus ventajas, no sus desventajas, la verdad. Nunca jamás habrá 2 juicios iguales, nunca jamás habrá 2 consultas médicas iguales. ¿Por qué? Porque el factor humano está siempre ahí. O sea, tú no estás en tu cabina tranquilamente pintándote las uñas mientras interpretas. No, tú estás cara a cara viendo a esa persona a la que le están diagnosticando una enfermedad grave, estás cara a cara viendo al señor indignado de la multa porque no tiene dinero encima y está sin pocos recursos en España y lo poco que tiene se lo tiene que gastar ahora en la multa que le han puesto. Nunca nada es igual, porque estás junto al usuario y cada uno reacciona de una manera muy distinta a las distintas situaciones a las que se enfrenta comunicativas. La TIS te deja experimentar. Esto también es guay. Porque ya sabemos que nos gusta siempre innovar, ir a más y demás. Cuando hablo de que te toca experimentar, es que hay veces, por ejemplo, que te toca traducir un texto sobre enfermedades de transmisión sexual y en el propio centro sanitario te piden que por favor adaptes las imágenes propias del folleto a la cultura extranjera. Estás experimentando, nunca se te había pasado por la cabeza que tendrías que hacer algo así. Otras veces te pasa en consulta que el médico tiene un brote de inspiración y aunque tú pienses que la TIS no es nada creativa, que eso es propio de la traducción literaria o la audiovisual, le suelta al paciente: usted, señor, está sano, sanote, cascabelote. Y tú te quedas diciendo: gracias, doctor, ¿ahora qué hago? O tú vas al ayuntamiento y el proveedor de servicios también tiene un día divertido y le suelta al usuario muy enfadado, pero educadamente, que es más seco que la mojama.
pues esas cosas se traducen. Más allá de eso, ¿por qué experimentas? ¿Por qué te lloran? ¿Por qué te abrazan? ¿Por qué te besan? Y porque hasta ligan contigo. Sí, te puede pasar de todo, o sea, realmente son tan vulnerables, tenemos que pensar eso, las personas que acuden a los servicios públicos están en una situación de desigualdad, es decir, tienen un problema y encima no entienden la lengua, entonces tú eres su Dios. Estás ahí y te quieren, o sea, les estás haciendo un favor, te quieren o te odian, ¿vale? O sea, no todo es tan bonito, no voy a decir eso. A veces, de repente, estás interpretando alguna detención o algo y la persona se pone un poco agresiva porque por tu culpa tú estás ahí transmitiendo lo que ha pasado y lo que ha dejado de pasar. Pero bueno, ¿qué experimentas? Y como os digo, sí, te pueden llegar a pedir el teléfono, te pueden llegar a pedir dinero, comida, un poco de todo. La TIS, para mí, te hace mejor persona y te hace mejor profesional. Nunca jamás volverás a ver el mundo igual si empiezas a trabajar en los servicios públicos. Una cosa es lo que tú veas en los medios de comunicación sobre la migración y otra lo que te toque vivir de repente. Imaginaos que os toca interpretar a una chica que ha sido violada. Es común en los servicios públicos. Imaginaos que os toca interpretar a un chico que ha huido de su país porque por motivos de sexualidad o incluso de ideología política ha sido apaleado, le han pegado con una barra de hierro en la cabeza y te lo cuenta con todo lujo de señales. Tú nunca vas a volver a ser la misma persona, nunca vas a ver todo el drama migratorio igual. Tienes otra perspectiva que la gente no la tiene y eso te hace crecer en el plano profesional porque, como os digo, la TIS aporta cosas únicas, os hace todo el rato tener conocimientos lingüísticos, culturales, históricos, pero además te hace crecer como persona porque empatizas, te haces fuerte, que es otra de las características que voy a decir ahora. Una cosa que tiene que quedar también clara es que, como os he dicho antes, la TIS de por sí es dura, es una actividad que es bastante compleja, o sea, a nivel emocional. Pero siempre que os pase estas cosas es lo que les digo a mis alumnos, tenéis que pensar que sin vosotros sería todo aún más duro. Y es algo que se os tiene que meter en la cabeza, no podéis verlo todo negativo. Hay gente que empieza a trabajar en la oficina de asilo y refugio y a las 2 semanas se va. Pero tenéis que pensar que si todo el mundo hace eso, nunca se va a poder interpretar y traducir. Que es cierto que va a haber días que vais a llegar hechos polvo a casa, pero que tenéis que ver que esa persona a lo mejor llega algo mejor gracias a vosotros. Y eso es algo muy bueno. La TIS te da libertad. A esto es algo que nos gusta en todas las relaciones, ¿no? Tener nuestra libertad, hacer nuestras cosas, ir a nuestro rollo. Pues la TIS te lo permite. ¿Por qué? Porque es una ocupación, sobre todo, vocacional. Es decir, la gente que nos dedicamos a ella muchas veces lo compatibilizamos con otro tipo de trabajos. Entonces, hay muchos intérpretes de conferencia, por ejemplo, que de forma puntual se dedican a la traducción e interpretación en servicios públicos. Más allá de eso, en mi caso concreto, por ejemplo, me dedico a la TIS desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional y desde el ámbito investigador. Es decir, que puedo tocar varias vertientes dentro de la propia especialización. Ahora bien, estas son las características que tiene la TIS, como os digo, para tener una relación. Pero como en todas las relaciones amorosas, hay veces que a ti te encanta esa persona, pero no encajas con ella. Porque no tienes tú las propias actitudes y aptitudes perfectas como para que realmente se compatibilice. Así que ahora quiero explicaros qué actitudes y aptitudes tiene para mí la persona perfecta para dedicarse a este tipo de actividad. Para mí, una persona que se dedica a la TIS tiene que tener una gran curiosidad intelectual. Se da, por supuesto, en todos los traductores e intérpretes, eso es cierto, pero desde mi punto de vista, para los que trabajamos en el ámbito de servicios públicos, tenemos que tenerla aún mayor, porque lo que hemos estudiado en la universidad pocas veces sirve en el propio desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque en mi caso, que es francés, conozco las costumbres, actitudes y, bueno, un poco de historia de Francia, si es un poco de Canadá, pero no es lo que luego voy a desarrollar en mi día a día. En mi día a día voy a trabajar sobre todo con población, en mi caso del idioma francés, del África subsahariana. Entonces tengo que tener
continuamente curiosidad intelectual para saber cómo se comportan, por qué se comportan, de dónde vienen, cómo vienen esos usuarios, qué problemas tienen por lo general. Y es muy importante seguir desarrollándola para poder ejercerla de forma competente. Dominar las lenguas y la cultura. En traducción e interpretación de los servicios públicos, casi todo son traducciones inversas, si trabajas en España, claro. O sea, un hospital te contrata para que tú hagas el traslado al idioma, pues eso, al inglés, al francés, al alemán. Casi todos son inversas en tu caso si eres español. También lo que se hace son casi siempre interpretaciones bilaterales. Por tanto, el dominio de las lenguas tiene que ser máximo. No puedes tener un idioma patatero y no saber decirle al paciente, por favor, siéntese. Que eso me pasa y me pongo enferma cuando tengo alumnos en clase y esa simple frase ya se lían y me mezclan los verbos y digo, ¡ay, no te queda ni nada! Pues eso. También quiero que tengáis en cuenta que no es lo mismo interpretar para un belga que para una persona que procede del Congo. Porque sus conceptos son distintos, o sea, los conceptos básicos que tenemos aquí en España del tiempo, la salud, la enfermedad, la muerte, son muy diferentes. Por ejemplo, una cosa que hago siempre en mis clases es ponerle a mis alumnos un vídeo de, pues eso, un francés de Camerún o algo así, y de repente les digo, ¡hala, interpretadlo! Y me empiezan a decir, ¿pero eso es francés? Sí, pero es que son acentos distintos, son palabras distintas y son comportamientos muy distintos. Hay una cosa también que hago siempre en mis clases porque me fascina, o sea, verles chocados. Yo siempre entro a las clases con un choque rápido cultural para que se les quite la percepción del mundo que tienen hasta ahora. Y es que siempre utilizo el mismo texto sobre enfermedades de transmisión sexual y de anticonceptivos. Y hay una frase en el texto en el que viene de España, ¿vale? Y se le pide al paciente que por favor piense que introducirse hierbas en la vagina o utilizar pócimas no previene el embarazo. Y mis alumnos, cuando lo leen, es como, pero ¿y esto está equivocado? ¿Pero cómo va a prevenir eso el embarazo? Tenéis que anticiparos, estamos hablando de culturas diferentes. En culturas distintas quizás sí se piense que eso previene el embarazo. O sea, es una realidad muy distinta. Ya después de eso lo ven todo de forma muy desigual. Tener capacidad de anticipación. Parece que tal y como os lo estoy pintando, nunca vais a estar lo suficientemente preparados, pero no es así. Lo que tenéis es que ser muy hábiles cuando os dedicáis a esto. Lo que no es normal es que si os dedicáis, por ejemplo, al francés, siento hablaros de mi lengua, pero es que es la que realmente con la que estoy familiarizada, lo que no es normal es que si trabajáis en el ámbito médico-sanitario no tengáis ni idea de lo que es el VIH, el SIDA o, como os estoy diciendo, las ETS, porque es lo que hay, es lo que va a llegar a los hospitales. No es normal que si trabajáis con solicitantes de protección internacional no sepáis los trámites que tienen que hacer para solicitarla en España y penséis, como se piensa mucha gente, mucha población, que realmente es súper fácil y que aquí se concede asilo y refugio como si lo regalaran. No, porque es totalmente equivocado. Tenéis que tener unas nociones técnicas y eso se prepara, o sea, realmente te anticipas. Es cierto que, como os digo, luego está el factor sorpresa y tú cuando llegas a una consulta no sabes lo que te puedes encontrar, cuando llegas al ayuntamiento no sabes lo que te puedes encontrar, pero más o menos tenéis que ir preparados con vuestros glosarios y con vuestras ideas, incluso pensando en casa, poneros en lo peor. Si me llora, si me abraza, si quiere ligar conmigo, si me pide dinero, o sea, estas cosas que os estoy diciendo, que os parecerán así llamativas, pasan a diario. Entonces ya tenéis la solución para ver cómo lo haríais vosotros. Que no significa que luego a la hora de la verdad lo haríais igual, pero por lo menos ya tenéis ahí una base en la que os podéis respaldar y anticiparos un poco. Tener capacidad de reflexión. Esto está muy ligado con lo que acabo de decir. Cuando trabajamos en servicios públicos tenemos un código deontológico en el que nos basamos en 4 principios fundamentales: confidencialidad, fidelidad, neutralidad y profesionalidad. Un código deontológico te ayuda a que tus situaciones éticamente comprometidas sean más llevaderas, pero no te las soluciona, como os estoy diciendo. Yo
puedo pensar que por regla general jamás voy a dar dinero a un usuario, porque estoy perdiendo la imparcialidad. Y, por ejemplo, imaginaos que estoy en el ayuntamiento y viene una persona y me pide dinero. Pues los propios proveedores de los servicios públicos quizá me vean como más partidaria hacia los usuarios que hacia ellos y pierdan la confianza en mí. Es decir, yo me planteo que por regla general no voy a hacerlo porque no es lo correcto. Ahora bien, de repente estoy trabajando en el ayuntamiento un día y me viene un hombre y me dice que lleva 3 días sin comer, que tiene mucha hambre, que lo está pasando muy mal, que no puede alimentar a sus hijos y me pide dinero. En ese momento el código odontológico se me tambalea, ¿no? Y mi propia idea. Con esto lo que os quiero decir es que siempre tenéis que ser conscientes de la importancia que tiene reflexionar y valorar las consecuencias de lo que os puede pasar. No todo es no y no. No, puede ser sí en algún momento determinado siempre y cuando penséis en las consecuencias. A lo mejor ese día optáis por darle dinero. Lo que tenéis que saber es que a lo mejor si os han visto otros usuarios os van a pedir dinero siempre. Es decir, que valoréis las posibilidades y actuéis en base a lo que vosotros creáis que tenéis que hacer, pero siempre sabiendo las posibles consecuencias que puede derivar de eso. Un traductor e intérprete de los servicios públicos debe tener empatía y se enfrenta a una gran carga emocional. Casi todos los usuarios, incluso proveedores de los servicios públicos, suelen valorar muy satisfactoriamente que el intérprete o el traductor tenga empatía, lo cual, ojo, no es lo mismo que ser imparcial o ser neutral, no es lo mismo. Tú puedes ser empático y tener algo más de tacto al decir las cosas, pero no por ello perder esa distancia que debes tener con las personas implicadas en la conversación. Ahora bien, una cosa es tener empatía y otra cosa es no ser capaz de afrontar el trabajo que vais a realizar. Como os estoy diciendo, muchas veces la dureza es enorme y llegáis a casa hechos polvo. Tenéis que pensar que la carga emocional es parte de servicios públicos, pero no os podéis venir abajo. Por ejemplo, no puede una intérprete, durante una confesión, un testimonio en el que se le está contando que esa persona ha sido quemada con cigarros, ponerse a llorar en mitad de la interpretación. Me ha pasado con mis alumnos, algunos que están en prácticas, y me han dicho, lo pasé mal y me puse a llorar. No, en tu casa. Sí, tú puedes decir, jo, Carmen, como dicen mis alumnos, soy humana. Sí, pero no te han contratado para ser humana. Te han contratado para ser intérprete. Y es algo que tenéis que tener muy en cuenta. En tu casa lloras, abrazas a tu novio, comes chocolate y te embadurnas de helado. Sí, en tu casa. Durante una interpretación o durante una traducción a la vista, en la que se está avisando al hombre de las consecuencias terribles que va a tener la operación o a las que se enfrenta, tú no puedes ponerte tembloroso y ponerte a llorar. Porque entonces estás dando una gravedad que la situación sí la tiene, pero para el usuario es todavía peor. Imaginaos que os toca diagnosticar a alguien una enfermedad grave y el primero te lo retransmite el médico a ti y tú ya te pones a llorar antes de que incluso se lo digas al usuario. Madre mía, es que no podéis hacer eso. Es humano que lo paséis mal, es humano que lloréis, es humano que os penséis y os planteéis el trabajo, pero de puertas para afuera de consulta. Por ejemplo, siempre lo suelo aconsejar y demás, cuando te pasa algo de gran carga emocional, se suele compensar de alguna forma. Es decir, si a mí me encanta correr, yo termino mi interpretación y me voy a correr. Intento estar con gente, intento contarlo. Es cierto que tenemos que ser confidenciales, que es una parte muy importante del trabajo, pero yo se lo puedo contar a mi chico sin darle detalles de a quién he interpretado en ese momento. Se lo puedo contar a mi compañero. A alguien que trabaja en servicios públicos le puedo decir todo lo que me acaba de pasar. Y es una forma de desahogarte, pero como digo, jamás con los usuarios. O sea, imaginaos que la chica acaba de abortar y tú le estás diciendo, y ella te está diciendo, ¡ay, mi vida es una mierda! Y tú, sí, lo es. No podéis hacer eso.
Y ahora vamos a la parte más comprometida de esta charla y quizá la que más os interese. ¿Cómo trabajar en la traducción e interpretación en los servicios públicos? He de confesaros que me ha costado enormemente preparar esta parte porque, como os he dicho, al ser una actividad que no está profesionalizada en España, digamos que cada comunidad autónoma o incluso cada ciudad va a su bola. No hay un presupuesto estatal dedicado a la traducción e interpretación de los servicios públicos, es decir, a la provisión de servicios lingüísticos y culturales. No la hay como tal. Hay ámbitos que están más reglados que otros, como puede ser el judicial policial. Ahora bien, eso no significa que en cada comunidad autónoma cada uno haga lo que estime oportuno, o incluso en cada institución pública, en función de la provisión de dinero público, actúe de una forma y quiera contratar intérpretes o no. Lo que voy a contaros ahora es algo que se puede aplicar a lo más general de España, para que tengáis una idea muy general. Luego, si tenéis alguna duda concreta, me vais diciendo, pero creo que es la única forma de introduciros en el mercado laboral de esta manera. Vale. ¿Cómo trabajar en el ámbito social de la traducción e interpretación de los servicios públicos? El propio ámbito social ya crea enorme polémica, porque en realidad, por social se entienden muchas cosas. De hecho, hay expertos en la materia que incluso consideran social el ámbito religioso y piensan que es importante contratar a un intérprete para asistir en misas. Es decir, el ámbito social puede ir desde una ONG, que es como a lo que se asocia normalmente, hasta a la ayuda a la vivienda, que se contrata a un intérprete o a un traductor para que ayude en el proceso de adquisición de una vivienda. Entonces, vamos a un poco, creo que es el foco de actualidad. En la actualidad lo que más se relaciona con el ámbito social a día de hoy son los solicitantes de protección internacional. Es decir, todas estas personas a las que se les va a proveer lo que se conoce como el Estatuto de Refugiado. Ahora bien, ¿cómo me pongo a trabajar en ello? Se hace a través de asociaciones concretas. Por ejemplo, puedo deciros que sé que CEAR, que es una asociación muy importante en este ámbito, hace menos de 2 semanas estaba enviando correos electrónicos para reclutar a traductores e intérpretes en sus sedes, una de ellas en Sevilla, que me llegó a mí la oferta. ¿Cómo empezáis a trabajar aquí? Bicheando. Si realmente queréis trabajar en el ámbito de la protección internacional, tenéis que directamente por internet, que ahora tenemos la gran suerte de ver si están buscando a gente. Por ejemplo, ACNUR normalmente tiene incluso un apartado en su página web en la que puedes trabajar con ellos. UNICEF, este tipo de ONGs que no se dedican exclusivamente a lo mejor a refugiados, pero sí a migrantes, tienen a veces un trabaja con nosotros y buscan a intérpretes. Los pueden buscar autónomos, los pueden buscar en plantilla, depende. Tengo alumnos, por ejemplo, que se han integrado en ONGs locales más chiquititas de Sevilla, y han estado allí trabajando como mediadores interculturales, que es como un pasito más del intérprete, es decir, asisten sobre todo en conflictos culturales. Y bueno, como os digo, buscando procesos de selección. Eso es ir buscando ONGs y estar atentos para ver cómo se consigue trabajar en ellas. ¿Qué pasa de este ámbito? ¿Qué es lo contrario? Que cuando hablamos de ONGs hablamos de voluntariado por lo general. Por tanto, suele ser un trabajo altruista, es decir, no remunerado. No obstante, ACNUR o CEAR sí que paga a los intérpretes y a los traductores. Por tanto, bueno, es una salida que está ahí. Ámbito judicial policial. Es el más reglado en España. Más reglado no significa que esté reglado, que esté bien reglado, mejor dicho. ¿Por qué? Os cuento, desde creo que 2008, si no me equivoco, los servicios de traducción e interpretación están externalizados. ¿Qué significa? Que está privatizado. ¿Qué significa? Que está en manos de empresas. Es decir, cada X tiempo se saca concurso y las empresas apostan por quedarse con esa provisión y luego se encargan ellos de reclutar a la plantilla de traductores e intérpretes. Cuando hablamos de esto, en el propio colectivo lo vemos como la satanización de la TIS, ¿vale? O sea, vemos a las empresas postoras como los demonios. Un poco, ¿vale? O sea, sí y no.
No, porque en realidad pensad que no hablamos de lenguas comunes muchas veces, que sí, que para resolver la demanda que pueda haber con inglés y francés es fácil, pero no con Wolof, no con otro tipo de lenguas. Entonces, la externalización para ellos sí funciona bien, porque antes eran las propias instituciones las que se tenían que encargar de buscar a intérpretes. Yo recuerdo que hace años a mí me llamaron de la Guardia Civil, que me pegué un susto tremendo de Toledo, y me dijeron, ¿dónde estás? Y yo, ay, ¿qué he hecho? No, que es que acaba de haber un robo y lo tenemos aquí detenido, que si puedes venir. Eso era un trastorno para ellos, tener que hacer ese procedimiento. Ahora es todo más sencillo, las empresas llaman y mandan a los intérpretes y los traductores a juicios o a la propia calle, muchas veces a una redada policial, etc. Contras, el salario, enorme. O sea, enorme no que sea grande el salario, sino que es un contra enorme porque es irrisorio. O sea, realmente cuando no había externalización hablábamos de que se cobraba incluso el triple de lo que se cobra ahora. Estamos hablando de una tarifa mínima que lo que hace es que los profesionales que estamos realmente formados no queramos dedicarnos a ello. Porque, pues bueno, por lo que me pueden pagar por limpiar una casa o planchar, pues no voy a un juicio, porque además la responsabilidad es grande. De hecho, algo que llama mucho la atención a mis alumnos y que empiezan ahí a tiritarme en clase como no me voy a dedicar a esto en mi vida, es que muchas veces no solo te pagan por hora, sino que a la segunda hora te pagan la mitad. Porque bueno, ya que estás allí esperando, pues te van pagando menos. Sí, esto va a cambiar, o sea, realmente tenemos que pensar que la directiva europea se ha traspuesto, esta famosa del derecho a interpretación en el ámbito penal, y que bueno, se está intentando hacer un registro de traductores e intérpretes en España, se está intentando, se está trabajando en ello, se ha visto que realmente es inconcebible que manden pues lo que estuve contando ayer a los compañeros del Congreso, que lo que no puede ser es que, imaginad que hay un juicio entre dos chinos, porque realmente ha habido un problema entre ellos comercial, y el denunciante tiene que interpretar al denunciado. Pero estamos locos, o sea, ¿qué tipo de lógica funciona aquí? No, y además no vale cualquier cosa. Lo que estamos intentando hacer los intérpretes de este ámbito es enseñarles las consecuencias que tiene. O sea, estamos hablando de derechos, no puede interpretar cualquier persona pues una violación. Es que, madre mía, estamos hablando de cosas mayores como para jugar con estos temas. Entonces, bueno, hay esfuerzos y ya la necesidad, o sea, de hecho, hay juezas como Pilar de Luna, que todos adoramos en el colectivo, que lucha mucho por nuestros derechos, que incluso se niega a interpretar en juicios en los que no se puede. O sea, realmente ella ve que el intérprete no está capacitado y anula el juicio, se acabó, fin de la historia. Entonces, bueno, en mi opinión creo que esto va a mejorar con el paso de los años enormemente y espero que lo haga por el bien sobre todo de los usuarios a los que se les interpreta o traduce. Ámbito médico-sanitario. Este suele ser bastante atractivo para los estudiantes, no sé por qué, pero os gustará la sangre. Y bueno, todo el mundo lo asocia pues eso, a hospitales y demás, pero también se puede interpretar telefónicamente y también se puede interpretar en la propia calle. O sea, hay un accidente, se ha volcado un camión y te llaman a ti para que vayas al sitio y estés asistiendo a la persona que ha tenido el accidente. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos en España? Mal, como casi todo. ¿Por qué? Pues, a ver, veamos. Depende del hospital. Por ejemplo, puedo deciros que el Ramón y Cajal sí que tiene un departamento especial para traductores, intérpretes, mediadores interculturales en el departamento de enfermedades tropicales y bueno, funciona bastante bien por lo que yo conozco y porque tengo a varios alumnos ahí integrados haciendo las prácticas, por ejemplo, y están muy contentos y tienen como intérpretes en plantilla y funciona bien. El resto de hospitales más humildes, pues normalmente cuentan con servicios de interpretación telefónica en empresas que son dos principales en España, como Dualia e Interpret Solutions. Son las dos principales. Y bueno, así cubren una necesidad vigente en los hospitales de que se llama a la persona y directamente se hace la interpretación por teléfono. Hay una cosa que pasa y que yo he estado inmersa en un proyecto de investigación en centros sanitarios y puedo deciros que la mayoría de proveedores de servicios sanitarios, es decir, los médicos, enfermeros, auxiliares, no ven que exista necesidad de intérpretes.
De hecho, les estorbas un poco. Porque no piensan que sea necesario, porque piensan que con mímica te comunicas perfectamente, que ellos si no le dibujan 2 cosas al paciente, rollo mis dibujos y ya, pues eso, ala, recetado. Y esto hace también que se dificulte realmente el que ellos no exijan que existan estos profesionales en los centros, que se integren a ellos. Así que bueno, puedo contaros que hace poco una de mis alumnas me transmitió una anécdota que me hizo muchísima gracia y dije, estás aprobada, muy aprobada. Y es que estaba con un médico, le habían llamado a consulta para interpretar y dijo el médico, nah, te puedes ir de aquí porque yo di francés en el instituto y para lo que vas a hacer lo puedo hacer yo. Y le contestó mi alumna, bueno, yo en realidad también veo series de medicina y no diagnostico a los pacientes. Y dije, espero que haya sido tal y como me lo cuentas, porque si es así me ha encantado la respuesta. ¿Vale? O sea, muchas veces tenemos el papel educador entre los propios proveedores de servicios públicos. Los usuarios nos quieren, es decir, ven que es positivo nuestra presencia, pero los proveedores piensan que somos un poco, pues eso, una intromisión. Como os digo, están estas 2 empresas telefónicas principales y en el ámbito de los servicios públicos depende de la ciudad a la que vayáis a asistir y del propio centro sanitario. Esto no es servicios públicos, pero creo que es muy interesante que os lo diga. Hace poquito, en los últimos años, se está intentando privatizar, es decir, los propios centros sanitarios españoles sí que están buscando a intérpretes y traductores, como puede ser en clínicas de reproducción asistida. Tengo una compañera que está trabajando allí, que la han cogido por francés y está encantada porque vienen muchas madres aquí a inseminarse. Es un buen nicho de mercado. Como os digo, esto es por lo privado, pero no deja de ser un centro médico. También en clínicas de cirugía estética y de odontología. Es decir, que podéis ser un poco rápidos y ver qué es lo que se va a poner de moda o qué es lo que está barato en España para intentar también tirar por lo privado, aunque sea ámbito médico-sanitario. Y las condiciones, por lo que sé, son bastante buenas. O sea, mis compañeras que están trabajando están muy contentas. Ámbito administrativo, jurídico, lo he metido así un poco. Cuando hablamos de esto, hablamos un poco de, pues, un poco todo. Los ministerios, el servicio de atención al ciudadano, etc. En España existe la posibilidad de trabajar en los ministerios. Cuando hablo de ministerios, hablo de, a ver quién lo he tomado aquí, Ministerio de Asuntos Exteriores, de Cooperación, Ministerio de Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa o Ministerio de Justicia. Podéis pensar, qué guapo trabajar en un ministerio. Sí, suena genial, no es genial. ¿Por qué no es genial? Porque en realidad el acceso al empleo tampoco es bueno. Es decir, basta en muchos casos con que la persona tenga el título de bachillerato o BUP. No se pide ni que sea graduado en traducción e interpretación, que tenga formación de posgrado, no se pide nada. De hecho, se pide lo justo y necesario, lo que se puede pedir para cualquier otro tipo de trabajo, aunque sea servir en un bar. No se nos llama, por lo general en estos ministerios no se nos llama traductores e intérpretes, se nos llama técnicos. ¿Por qué? Porque así se nos considera trabajadores inferiores. Cuando hablo de trabajadores inferiores me refiero al grado de salario que vamos a tener, que es muy importante. Son muy listos. Aún así, sale por lo general concursos de oposición, muy poquitas plazas, no es que sea una salida pues que podáis tener aquí a la mano, pero oye, podéis echar un vistazo, por ejemplo, al libro institucional, al libro blanco de la traducción institucional, en la que se os vienen las características que hay de este tipo de puestos de empleo y si os interesa, estad atentos a lo que puede pasar. Cuando hablamos de SAC, Servicio de Atención al Ciudadano, esto es propio de la localidad. Por ejemplo, yo he trabajado en Parla y a mí se me contrató el Ayuntamiento de Parla. Me contrató el Ayuntamiento de Parla y me derivó a distintas instituciones públicas. Es genial, o sea, para mí Parla es digno de admirar. Que nos reímos mucho por Parla, en fin. Pero tiene cosas muy positivas Parla. O sea, realmente para mí el sistema que tiene de gestión de provisión de servicios de interpretación y de traducción es la leche. Contrata a intérpretes y mediadores y traductores
Y donde hay demanda, que puede ser un centro de toxicología, te manda que traduzcas los folletos sobre la metadona. Si hay un centro de formación profesional, te manda para que lo hagas. Si hay un centro educativo que necesita que participe un intérprete en la reunión, te manda a los hospitales y bueno, tienes un completo. Pero no todas las localidades tienen ese completo. Entonces, bueno, depende de donde queráis integraros, tendréis que mirar qué hay, y si no, siempre podéis preguntar y realmente proponerlo. O sea, hay ayuntamientos que están muy por la favor de que se fomente la integración y a lo mejor, oye, no se lo habían pensado y vosotros le dais la idea de una necesidad existente, lo cual también es algo muy bueno. Y ya termino con el ámbito educativo. El ámbito educativo, sin duda, por lo menos para mí, y creo que mucha gente estará de acuerdo, es el menos reconocido en la TIS. ¿Por qué? Porque casi nunca se nos utiliza. Es muy raro que un colegio, un centro educativo público, te contrate, o sea, no tiene presupuesto para ello. Como os digo, por convenios de prácticas o por convenios que tengan, sí lo pueden hacer, pero no es lo habitual. Ahora bien, aún así es posible trabajar. Hay veces que por proyectos que salen de investigación, pues te puedes integrar en uno de ellos y estás allí pues en un centro educativo cual sea, ya sea de formación inferior o de formación superior. Cuando hablo de superior me refiero sobre todo a la formación profesional. Y bueno, cuando hablamos de centro educativo no hablamos tanto de intérprete, ¿vale? Sí hablamos de mediador intercultural. ¿Por qué? Porque los centros educativos no buscan normalmente a alguien que solo sepa lenguas. También hablamos de cosas culturales. De hecho, un mediador intercultural puede asistir entre un payo y un gitano. No hay un problema lingüístico, hay un problema cultural. Entonces, este tipo de perfil es el que suelen buscar los centros educativos. Y dicho todo esto, pues básicamente lo único que quiero es que os quedéis con una imagen que puede ser positiva. O sea, no quiero que os quedéis con un mal sabor de boca, porque es posible trabajar y de hecho se trabaja en servicios públicos. El otro día se lo comentaba a Guillermo, si realmente te planteas, por ejemplo, estudiar el máster de traducción e interpretación en servicios públicos concreto que hay, no puedes irte con la mira de que te va a solucionar la vida, de que después vas a encontrar un pedazo de trabajo, de que te vas a colocar enseguida y que todo está hecho. No, esa es la sensación equivocada, y como me llegan muchos estudiantes y de repente me empiezan a decir esto es una basura, yo aquí ¿por qué me habéis engañado? Tanto dinero para nada. Te equivocas, es que te has equivocado tú, el que te has engañado ha sido tú. Si tú quieres aprender, te lo recomiendo, de verdad, o sea, no lo digo por cumplir ni lo digo por nada. La traducción e interpretación en los servicios públicos te hace superarte al extremo, te hace saber lenguas al extremo y culturas al extremo. Te da una visión de la traducción y la interpretación que no te lo da por lo general la que tú tienes cuando sales de la carrera. Entonces, especializarte en ello a mí me merece la pena, como digo. Puede haber gente que tenga una opinión diferente. Si queréis pagaros un yate, como he dicho antes, pues bueno, a lo mejor no, pero siempre la podéis compaginar. Podéis pagaros un yate y de vez en cuando asistir a un juicio y luego volver a casa y contar cosas morbosas y sensacionalistas, que también mola. O sea, yo soy la amiga del grupo que siempre tiene anécdotas interesantes que contar. Entonces, bueno, depende cómo gestionéis vuestra vida. Esto es lo que siempre os quiero decir. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Yo no conozco lo que queréis, cómo queréis enfocar cada uno vuestra vida. Lo que tenéis es que reflexionar sobre lo que os acabo de contar, ver lo bueno y lo malo y ver lo que os compensa y cómo os veis dentro de unos años. O sea, si realmente cerráis los ojos y pensáis que van a publicar un artículo vuestro en la prensa, ¿cómo realmente pensáis que os describiría ese artículo? ¿Qué queréis ser? Y en base a eso, sé que va a sonar un poco, pues yo qué sé, hipócrita y demás, pero el dinero no siempre lo es todo. Es muy importante, no voy a decir lo contrario porque yo como y me he visto a diario. Pero hay veces que hay cosas que compensan más, bueno, compensan más no, compensan casi igual que esa. Así que muchas gracias y si tenéis alguna duda... Muchas gracias, Carmen, por tu ponencia. ¿Alguno tenéis alguna pregunta para hacerle? Gracias. Lo que dices de que muchos usuarios en hospitales y demás nos consideran a los intérpretes como pues eso, un problema o un estorbo, yo eso lo he vivido, o sea, eso es verdad.
Pero yo también, lo comentaba en una mesa redonda que estuve participando hace poco, también es porque el usuario no sabe trabajar con un intérprete, no sabe cómo funciona, no sabe que simplemente tiene que hablar y el intérprete no tiene que hacer nada más que, o sea, es un filtro. La persona habla en inglés, tú eres el filtro, en español, y tú eres el filtro y acabas, a la persona le llega en su idioma. Y eso es porque ellos nunca se les ha formado. Yo cuando estuve trabajando en Manchester, nosotros formábamos a intérpretes, pero también a los usuarios. Trabajábamos con la gente de la administración pública, de hospitales, para que supieran primero qué podían esperar de nosotros, porque algunos no sabían que nosotros no teníamos que aconsejar ni adelantarles información ni nada de eso. Y de hecho, cuando lo comenté en la mesa redonda, las de las ONG se quedaron como muy sorprendidas de ¿eso está mal hecho? Sí, o sea, yo no puedo adelantar información, yo no les puedo aconsejar, yo no les puedo nada, no puedo hacer nada, ni decirles tienes que traer esto, esto y esto. No, lo tiene que decir la persona que está trabajando y tal. Pero como no sabes trabajar con un intérprete, no sabes qué servicio realmente tienes que esperar de ellos, pues te supone un problema. Entonces yo también, lo he comentado muchas veces, hace falta también formar al que va a utilizar, al empleado público, al trabajador, funcionario, lo que sea, para saber ellos cómo trabajar con nosotros. Y eso era. ¿Alguna pregunta más? Más que preguntar, era un comentario al hilo de lo que acabas de comentar, Rosa, y de lo que decías, Carmen, de cómo nos ven los proveedores de servicios a los intérpretes. Muchas veces, lo que dices, están muy reticentes hasta el momento en el que de verdad lo prueban. En la clínica donde trabajo yo siempre se habían apañado, lo que dices, con dibujitos, con mímica y tal. Y ahora dicen que ya no quieren volver a eso ni de broma. Nos llaman incluso hasta para decirle que espere 5 minutos, que le van a atender ahora, o que ha habido un problema con la pantalla, que le llaman por nombre, para todo. Entonces es un poquito la formación y acostumbrarse. Y supongo que igual que pase en un hospital, que es el caso que conozco, que comentabais, pase en un ayuntamiento, pase en un colegio, en cualquier lado. Supongo que sea cuestión de ir formando también al proveedor de los servicios, no solo a los usuarios. Igual también en ese sentido tenemos labor que hacer los propios intérpretes y los propios mediadores. Darnos a conocer e intentar ampliar eso. Así que ahí tenéis nicho también. Vale, en función de lo que acaba de comentar ella, ¿cómo se hace? ¿Cómo se procede a esta educación, entre comillas, con los proveedores y con los usuarios? En mi caso, siempre aconsejo el anunciar tu código deontológico cuando te presentas, ¿vale? Tú te presentas y dices, buenos días, soy la intérprete, todo lo que diga va a ser confidencial, por favor, ve a ser imparcial, no diga nada que no quiera ser traducido, porque lo traduciré. De esta forma le estás avisando de que las cositas en plan, he mentido, no se lo digas. Pues no, porque se lo acabas de avisar en tu código deontológico y le dices que por favor se dirija a la persona como si tú no estuvieras. Esto les cuesta mucho, entonces tienes que poner un ejemplo. Pues si usted quiere decir ha comido, pues diga ha comido, yo voy a intervenir por ella. Normalmente hablamos en la persona en la que se comunica, es decir, decimos ha comido como si fuera el médico. No solemos decir él dice que ha comido, porque estorba bastante la conversación, ¿vale? Esto de la tercera persona también es algo que tenéis que saber. No obstante, cuando estamos en juicios, que es algo que siempre cuento, cambia totalmente. O sea, si estamos interpretando para alguien que ha hecho algún tipo de delito, tú no dices he delinquido, dices él ha delinquido. O sea, tú estás hablando todo el rato en la primera persona y de repente dices uy, no, a ella la han violado, yo no, te quitas. Entonces, bueno, es algo que tenéis que saber y que, como ella ha dicho, se reeduca desde el principio. Creo que es una cosa que te quita muchos problemas porque ya las has avisado. Entonces, si hace algo mal, le dices, lo siento, como le he dicho, y va a ser fiel a lo que iban a decirse en este contexto comunicativo y lo voy a decir. Diríjase en primera persona, pues de esta forma también ya le estás diciendo cómo tiene que hablar. Y como no lo entiende, porque normalmente se queda con cara así, pues le pones un ejemplo. No diga, él ha dicho, no. Que yo lo voy a decir directamente y no me mire. O sea, normalmente también tenemos la vista muy en la toma de notas con el fin de que ellos no caigan en la tentación de mirarnos a nosotros. Que hay veces que queda como muy forzado porque parece que estás ahí solo y triste y apesadumbrado, ¿no? Con tu cabeza cabizbaja, pero te evitan muchos problemas. Porque una vez que tienes contacto visual, te puede pasar hasta que te guiñen un ojo. O sea que con eso os digo todo.
Eso también cambia mucho según la situación, porque por ejemplo donde trabajo yo, eso nunca, jamás. Siempre los intérpretes somos parte de la comunicación y todo el rato es en tercera persona, por más que insistimos al principio, la primera persona, diríjase, imposible. Entonces ya hemos entrado en el juego. Somos parte de la conversación, intentamos, como es en urgencias y normalmente hay bastante prisa, bastante espera y eso, intentamos ya adelantar alguna cosa. Por ejemplo, las preguntas que sabemos que les van a hacer seguro, alergias, tipo de tratamiento, alguna incompatibilidad, alguna cosa así, las llevamos ya dadas. Entonces, hemos entrado en la dinámica de la consulta, por supuesto sin llegar ni a aconsejar, ni a decir, ni a diagnosticar, pero sí intentamos ir adelantándole trabajo. Entonces, el médico sabe cómo vamos a trabajar, sabe que le vamos a facilitar en gran medida su trabajo del feo, del que no se ve tanto, y tiene mucha más predisposición a trabajar con nosotros, y también el usuario dice, oye, estoy aquí esperando un rato, pero oye, esa chica está pendiente de mí, va mirando a ver cómo puede hacer, cómo puede adelantar, ya más o menos puedo prever cuánto tiempo voy a estar. Entonces, es un poco también según lo quieran llevar desde los propios servicios. Carmen, gracias. Me ha gustado mucho. Me gustaría preguntarte, ¿piensas que si esto estuviese reglado se cobraría bastante más? Que creo que no tarde mucho en reglarse porque hay mucha necesidad social de interpretación. Porque os admiro, transformáis personas para bien o no, se supone, en las interpretaciones. A ver, no sé si se llegaría a cobrar más. Imagino que todo va de la mano. O sea, desde luego que no habría tanto intrusismo laboral, desde luego que las condiciones laborales serían mucho mejores. A nivel de salario, imagino que repercutiría. O sea, lo que tienen que tener... Ahora mismo está reglado, entre comillas, el ámbito, como he dicho, judicial-policial, porque en realidad está externalizado y son empresas, Proteco o Filingua normalmente, las que lo llevan. Y el salario es bajo, es decir, está arreglado y es bajo. Yo creo que más que reglarse por eso, creo que es el reconocimiento en su más amplio sentido. O sea, cuando hablo de reconocimiento me refiero a lo social, a lo económico, a lo profesional. Y creo que el reconocimiento social es muy importante, porque una vez que la propia sociedad reconozca que existe esa necesidad, se nos valorará mejor y también a nivel económico, porque sabrán que quieren profesionales. Es que yo me indigno. O sea, pagas más por cortarte el pelo, de verdad, que porque te interprete. Es que me parece vergonzoso, o sea, porque no te queden mal las puntas, tú pagas y no tienes tanto problema, te echas unas mechas de 80 euros y luego llega un intérprete en un juicio y le estás mendigando dinero, tío, que te van a meter en la cárcel. Y te estás dejando que te interprete cualquier persona, es que estamos locos, o sea, ¿y por qué? Porque da igual, porque no nos pasa, o sea, el problema es que no nos pasa, creo yo. Si tú te vas a Tailandia y te meten en la cárcel o te meten en el calabozo y te das cuenta de que eres vulnerable y de que estás allí muerto de pena y de que a lo mejor no sales, quizá lo veas desde otra forma, porque te está pasando. Ahora mismo no nos está pasando, ahora mismo estamos en el lado cómodo. Entonces, bueno... Los políticos que dicen, aprovecho para deciros esto porque, bueno, parte de mi trabajo fin de máster fue un poco pues, las iniciativas políticas. Ellos piensan que ahora mismo no es una necesidad. Es decir, no tenemos dinero, no lo vamos a mandar a este ámbito porque no lo ven necesario. Porque ¿para qué? De hecho, es que ninguno me sabía definir lo que era un traductor-intérprete de los servicios públicos. Porque no lo vive, porque ellos van con intérpretes profesionales a sus charlas. Exacto, que se lo quitaran a Rajoy, me hubiera encantado verle dialogar en inglés. Entonces, bueno, creo que es más a nivel social lo que tiene que producirse, incluso dentro del propio colectivo. O sea, nosotros mismos, entre compañeros, no nos reconocemos. O sea, pensamos que, pues yo qué sé, mira, Carmen, la que pues trabaja un ratito, se va y cobra 5 eurillos y ya está, pues ya ves qué vida lleva. Pues oye, estoy intentando luchar por algo que considero que es tan justo como una traducción literaria para que se os reconozca los derechos de autor y se os figure en el libro, o como en una película aparezca luego como que la habéis subtitulado. Es lo mismo, es otro tipo, es una rama. El problema es que ni nosotros mismos nos apoyamos porque tampoco nos conocemos. O sea, hay muchos compañeros que no saben lo que es la traducción y la interpretación en los servicios públicos hasta que tú llegas y se lo cuentas. O sea, me refiero, no es solo culpa de, pues eso, la típica amiga que te dice, ¿para qué? En un juicio, si es muy fácil, tú dices, sí, no.
pues también nos pasa dentro del propio sector. Entonces, bueno, es un círculo vicioso que yo creo que pasará por el reconocimiento social. Hay que dar más la tabarra, aprovecho para hacer un llamamiento. Rebeldes del mundo, venid conmigo al lado oscuro. Nos preguntan por Twitter, ¿cuál crees tú que sería la solución para acabar con el intrusismo que sufre la TISP? El intrusismo que sufre la TIS lo sufren la traducción y la interpretación en general. O sea, no voy a ser aquí ahora la que va a decir que hay mucho intrusismo en la TIS. O sea, lo hay en cualquier rama de la traducción y la interpretación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se acaba? No se acaba ahora mismo. No se acaba ahora mismo porque, como os digo, no se considera que sea una actividad profesional. Entonces se van apañando. O sea, en una consulta médica, de repente dicen, espera, que llamo a mi compañera que una vez hizo un curso de inglés y te va a decir dos cosas. Y lo solucionan de esa forma, con chapucillas, como formalmente llamamos ad hoc, soluciones ad hoc, no, son chapuzas. Entonces, bueno, el intrusismo lo hay de parte de los proveedores de servicios, de parte de los usuarios que acompañan al migrante, o nos ha pasado a vosotros, incluso en el extranjero, que tu madre no sabe inglés y dices, yo voy, mamá, voy a hacer de tu intérprete. Y vosotros porque estáis capacitados, pero aún así no deberíais, porque no sois objetivos y porque en una consulta, por ejemplo, médica se tiende a omitir un montón, tiendes a contestar por esa persona porque es tu madre y la conoces perfectamente, pues eso es lo que pasa a diario en España. Entonces, ¿cómo se acaba? Reglando la actividad, reglando con el tiempo, haciendo que se reconozca, que charlas de estas se nos invite, se nos deje dar la oportunidad de enseñaros lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué queremos hacer, y que tengamos apoyo en las universidades, en el ámbito formativo, que hay muy poco de formación. Entonces, ¿qué queremos? O sea, en España solo hay una universidad a nivel oficial que lo imparte, que es la de Alcalá, luego está la de La Laguna, pero bueno, no deja de ser un título propio. ¿Qué queremos? O sea, si es que no estamos formando a nuestros profesionales para que lo sean, estamos permitiendo ese intrusismo precisamente. Ya me he enfadado, ya está. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el problema es la externalización del servicio? Porque yo estuve una vez en el juzgado de lo penal en Madrid y hablaba con Hassan, no sé si lo conoces, y estuvimos allí con él. Y hacía unos días que se había cambiado otra vez a la empresa Seprotec, de estar en el ámbito público. Entonces él decía que tenía que ir supervisando uno a uno la persona que llegaba para ver cómo era, porque mandaban a cada uno que no se podía. Y eso no pasaba mientras estaba en el ámbito público. Entonces, si crees que uno de los problemas es ese, la externalización. A ver, como he dicho antes, la externalización tiene su parte positiva y su parte negativa. Más negativa que positiva. Negativa, ¿por qué? Porque en realidad al externalizar hay un intermediador, o sea, un intermediario, y lo que hace es que el salario pues se haga pum, y se aprovechen. Ya más allá de eso es el control que hay. O sea, realmente las empresas reclutan ahí en plantilla a diestro y siniestro y no se hace una prueba para ver los conocimientos. O sea, hay gente que llega y te dice, sí, yo sé Wolof, y uy, mira, me viene genial que este chico, porque no tengo a uno que haga Wolof y le mando para allá. Es el problema. Pero también tiene su lado positivo y es, como digo, la comodidad para los propios proveedores de servicios y el acceso a las combinaciones lingüísticas minoritarias, que, como os digo, es mucho más fácil reglar las básicas, es decir, inglés, francés, italiano. Es muy fácil, pero ¿qué hacemos con las que son súper complejas de encontrar? Entonces, bueno, la externalización no es tanto Satán, es cómo se están planteando, cómo las empresas lo están gestionando mal ellas lo están haciendo mal. A lo mejor otra empresa externalizada que se hiciera cargo lo haría mejor y vigilaría porque en su plantilla incorporara gente profesionalizada y tuviera unos criterios de acceso a ella mucho más restrictivos de los que hay a día de hoy en España. O sea, como os digo, es un círculo vicioso enorme, de todos tenemos la culpa de todos, desde la universidad hasta el alumno o la persona que acepta algo para lo que no está lo suficientemente preparado, hasta la empresa privada, hasta todo. Pero es cierto que la externalización lo único que ha hecho ha sido sacar a los medios de comunicación, entre comillas no, o sea, cagadas de cosas malas que han pasado.
Y son muchas. De uno que trabajaba en el narcotráfico y que estaba también imputado de delitos y tenía aquí una orden de búsqueda y captura y que se presenta a hacer de intérprete y lo detienen. ¡Ole tú! Muy bien pensado. O sea, ese tipo de cosillas. Sí. Sí, yo... ¿Está? Sí. En el mismo sentido, comentar una cosilla, y es que yo creo que la externalización realmente es el problema. Yo lo creo, es una opinión personal. Primero, ¿por qué? Porque externalizas a una empresa privada que lo que quiere es ganar dinero. Y una empresa que lo que quiere es ganar dinero, probablemente el servicio sea secundario, como ha demostrado Seprotec. Seprotec está pagando tarifas de 6 y 10 euros a los intérpretes. Yo he interpretado para la comisaría cuando todavía pagaba el Estado, cuando el servicio era público y no pagaban mucho, pero pagaban 40 euros. Hemos bajado en un porcentaje considerable. 40 euros es muy poco para una interpretación, pero ya era un precio que decías, bueno, voy a estar en comisaría, a lo mejor 20 minutos y me van a pagar los 40 euros porque pagaban por horas. Claro, ¿cuál es el problema cuando llega una empresa que lo que quiere es ganar dinero? Pues que lo que va a hacer es bajar tarifas, evidentemente. Cuando bajas tarifas es un poco lo que tú comentabas. Los profesionales no quieren hacerlo. ¿Quién va a interpretar por 6 euros? Entonces están acudiendo al chino de la esquina o similares. Pero claro, eso tiene, cuando decías que facilita localizar traductores, claro, hay un listado de traductores e intérpretes jurados en el que hay lenguas minoritarias. Y lo que tenía, porque yo también conocí a Hassan, lo que tenían en los juzgados penales de Madrid era un listado de gente con idiomas minoritarios, digamos, o lenguas exóticas, y al que acudían cuando te venía alguien un poco más, cuando tenías un caso de una interpretación, digamos, más rara. En ese caso, además, daban más margen, claro. Es verdad que aquí era el aquí te pillo, aquí te mato. De repente llegaba la comisaría y llamaba aquí a la facultad y te decía, necesitamos un intérprete ya. Y íbamos, decías, espérate una hora, localiza a alguien. Si no tienes a una persona que esté especializada en ese idioma, pues tendrás que dar el plazo suficiente como para que acuda un experto, que no acuda el chino, que aquí se ha dado el caso más de una vez, ¿no? Entonces yo sí creo que el problema es la externalización, porque eso además nos quita prestigio. Claro, cuando a la misma administración le da igual quién vaya a interpretar, que es lo que está pasando en los juzgados, pues yo creo que el problema viene ya desde arriba, ya no solo desde la universidad en un momento dado, que a lo mejor no ha sabido comunicar en la calle la importancia que tiene un intérprete serio, profesional, sino también desde la propia administración pública, que saca las oposiciones y te las saca con el bachillerato. Voy a responder así rapidísimamente, ¿vale? Cuando hablamos de problema, hablamos de ámbito judicial policial, de un ámbito muy concreto en el que, como os he dicho, es el que está externalizado, pero hay otros, como os he ido comentando, en el que existe ese mismo problema, en el que el intrusismo abunda, en el que las condiciones son pésimas y no hay una externalización como tal. Es una falta de reconocimiento enorme. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que lo que hace esta externalización es perjudicar nuestro prestigio, porque cuando salimos a la prensa por cosas malas, pues obviamente no contribuimos a que piensen que son necesarios los profesionales, porque la prensa no pone que somos necesarios, pone que somos unos criminales, que traficamos con narcotráfico, que avisamos a las mafias y que encima estamos con ellos. Entonces, sí, pero como os digo, hay un error de base mucho más profundo que la externalización. Aunque se quitara la externalización, seguiría habiendo problemas. O sea, lo que tenemos que hacer es realmente crear un registro en el que se invite a profesionales. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la TIS son los propios profesionales los que muchas veces no quieren ese registro. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se quedarían fuera, ya que a lo mejor no tienen el grado o los estudios en traducción, porque hablamos de algo que es reciente y que ellos a lo mejor en su época había filología o había cualquier otra cosa y ahora se han dedicado a la traducción. Entonces hay un conflicto de intereses importante. ¿Qué tendríamos que hacer? Provocar un registro, desde mi punto de vista, en el que realmente se recogieran a esos profesionales, se hiciera una prueba de acceso o se valoraran los conocimientos de otra forma, algo más amplia de lo que se está valorando a día de hoy, sin duda. Yo solo quería hacer un comentario.
Estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo de la externalización, que yo creo que resuelve un problema, pero además viéndolo desde fuera, yo lo hablaba con un amigo y colega que trabaja, además es uno de los responsables del servicio de interpretación de los juzgados de Los Ángeles, donde estos problemas les parecen casi de risa cuando estamos tratando con casos de cientos de idiomas, con idiomas amerindios, con casos realmente graves, además con delitos mucho más graves a veces que los que hay aquí, porque hablamos de cosas de armas, mafias, etcétera, etcétera, ¿no? Tráfico de personas. Y decía que claro que es una evolución. Nosotros estamos viviendo una transición necesaria en la que hasta que realmente no se conciencie el público, por una parte la administración pública, esto es una vía intermedia en la que se necesita una externalización hasta que se cree un departamento público que se encargue de la contratación de los intérpretes. Pero es un proceso lamentablemente doloroso y necesario. O sea, por una parte, por nuestra parte, concienciar a la gente, por parte de las asociaciones también, informar al público. Yo soy poco corporativo en esto y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad a la hora de informar a la gente. O sea, las asociaciones deben tirarle de las orejas a la prensa para que no nos conviertan en un poco el monigote y el titular facilito, como si fuera Manel Navarro en Eurovisión. Y lamentablemente no creo que fórmulas tipo colegio y cosas así que no funcionan en otros sitios, es decir, no van a ser la solución definitiva, sino que, como dices tú, hay que crear un registro y una entidad pública que se encargue de contratar. Y aún así seguirá habiendo problemas en ciudades pequeñas donde no haya un intérprete de Wolof, por ejemplo en Cuenca, y lo tengas que trasladar y va a haber problemas. En Madrid y Barcelona va a ser más fácil, porque yo creo que será la tendencia, pero es un problema que yo creo que se convive incluso en los países donde está muy regulado, ¿no? Pero en cualquier caso lo de las tarifas también es algo que tiene que venir de la administración. No creo, y aquí tengo que romper una lanza, curiosamente no en nombre de Seprotec, pero creo que el hecho, decía mi compañera, el hecho de que una empresa sea privada y por eso tenga que ganar dinero, yo creo que esta demonización de la empresa por sí misma, por ser empresa, creo que tampoco es correcto. O sea, una empresa no es per se mala y creo que tampoco es Otra cosa es que esa empresa, y no voy a entrar a valorarla, sea mala, pero creo que no por el hecho de ser empresa tiene que ser mala. En cualquier caso, tiene que partir de la administración que se establezcan unos salarios y unos honorarios que sean dignos, ¿no? Yo quería añadir que... Ay, perdón. Vale. Vale, no, era por cambiar un poquito de tema y terminar con el ambiente no tan caldeado y tal. Quería preguntarte a ver si recomiendas, no sé, algún tipo de ejercicio, alguna cosa que se pueda hacer precisamente por lo que estábamos diciendo de que el intérprete, a ver, tú eres humano, pero tienes que poner ahí como un muro, una barrera entre y tal, porque yo en el audiovisual ya lo paso súper mal cuando me tocan escenas duras y sé que es ficción y que estoy en mi casa o en la oficina y tal, y ya lo paso ahí muy mal. Entonces, haciendo en los servicios públicos o Telefónica y tal, yo me imagino una escena real súper dura y yo sé que no soy capaz de hacer eso. Entonces, no sé si recomiendas algún tipo de ejercicio, de dinámicas o algo así para ir entrenándote mentalmente para ello, o si crees que también tienes que ser de una manera, o sea, que hay personas que no pueden dedicarse a ello porque simplemente pues yo, por ejemplo, no podría hacer eso. Si tal, pues entonces eso, a ver, recomiendas a los alumnos para prepararse un poco mentalmente para ese tipo de situaciones. Vale, lo que acabas de comentar de si hay que ser de una determinada manera, cualquier persona que me conozca un mínimo sabe que soy la tía más llorona y mema del planeta. O sea, yo veía física o química en mi época y lloraba y era muy triste. Pero, a ver, es lo que le digo a mis alumnos, te tienes que disfrazar. Es decir, tú tienes que ser muy consciente de que lo que vas a hacer es necesario, vas a hacer algo bueno. Y aunque lo sufras, en realidad... te despersonalizas, o sea, llega un momento en el que creo que les pasará a los médicos y le pasará a otros profesionales que están acostumbrados a el día a día a estas situaciones de dureza. O sea, llega un punto en el que te despersonalizas. No significa que dejes de sentir porque sientes tanto más, pero lo ves de otra forma. Es lo que el otro día yo, por ejemplo, me quedé muy tocada cuando estaba haciendo la campaña de prevención del suicidio que he comentado antes. Es verdad que tuve una semana súper chunga porque era eso, luego fue el duelo de la pérdida de un ser querido y luego fue los traumas psiquiátricos y dije, bueno, venga, hoy lo parto, voy a llegar al viernes con una actitud súper positiva. Pero es lo que digo, o sea, concienciate de que en realidad sin ti sería peor y que gracias a ti todo es un poco menos malo. Aún así, lo que has dicho de técnica, siempre le digo a mis alumnos, túmbate en la cama, empieza a pensar cosas malas, muy malas, o sea, todo lo que se te ocurra, todo lo peor de que
la persona va a sangrar y te va a decir o te va a intentar tocar o cosas así súper extremas, piénsalo, a lo mejor no pasan o a lo mejor pasan incluso peores, pero ya por lo menos tienes una idea en la cabeza de todas las cosas a las que te puedes enfrentar y de cómo puedes enfrentarte, y nunca pienses que no eres capaz, porque en situaciones duras es cuando eres capaz. O sea, me refiero, es como cuando tú dices, estoy muy estresada con el TFG, aprovecho porque ahora es vuestra época, no voy a ser capaz de rendir, y rindes mucho, o sea, de repente cuando te ves al extremo, aprietas y lo consigues. Pues esto es un poco igual, o sea, cuando te ves en una situación extrema es que sin ti, es que te necesitan, punto, ya está, no hay más. ¿Eres tú o eres tú? Y pues consigues hacerlo de otra manera, es positivizarlo y minimizar los problemas, y te das cuenta de que tus problemas son una real mierda. O sea, cuando te quejas en tu casa por ay, qué mal, me han cortado el pelo, dices, acabo de llegar, no sé, os digo que de verdad ves la vida de una forma súper tierna, súper amorosa, discutes mucho menos con tu pareja, todo es mucho mejor. Porque todo es nada, o sea, son los problemas, como dice un amigo mío, del primer mundo. O sea, tus problemas son los problemas del primer mundo, los otros son los que realmente son importantes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Podéis salir a la pausa para café. En 20 minutos volvemos, ¿vale? Muchas gracias.